Bueno, bienvenidos el día de hoy a nuestro canal, el canal que necesitas seguir si en algún momento de tu vida piensas comprar, vender o arrendar una propiedad. El día de hoy es día de conversatorio y nos trajimos a alguien súper importante para nuestra industria, el abogado Salvador Macluf. Seguramente lo han visto por ahí, ya que se ha tornado bien famoso en estos temas. El profesor Salvador Macluf no es solamente abogado que ejerce en la industria inmobiliaria, sino también capacita a los corredores a través de diversos programas y también tiene su parte de gestión de corretaje en nuestro país. Así que vamos a darle entrada a la sala para que lo podamos saludar. Acá estamos. ¿Cómo está, profesor? Querida Dulce, para mí es un placer estar presente en su canal. Estoy muy contento con la intención, primero de felicitarla, porque es muy importante que todos los temas inmobiliarios que van en beneficio de los habitantes de Chile estén hoy día en un primer lugar. Así que felicitarla por su acción inmobiliaria y para mí es un placer, como le decía, estar acá presente. Muchas gracias, profesor. Bueno, y hoy quise traerlo porque tengo un tema que quiero que discutamos. Es un tema que he escuchado un poco en redes sociales, he estado averiguando un poquito y es acerca de un proyecto de ley que se está obviamente proponiendo para tener un subsidio de tasas hipotecarias, ¿ya? Según lo que yo pude estar investigando, este proyecto de ley lo que busca es, bueno, minimizar el impacto que está teniendo el mercado. Sabemos que desde el año pasado y quizás un poquito antes ha estado un poquito más lento versus a los otros periodos anteriores y esto ha preocupado un poco a los grandes entes de la industria. Por lo tanto, se está solicitando que el gobierno de alguna manera interceda para que se libere un poco el stock que hay en este momento. ¿Ha usted escuchado algo acerca de esta ley? Sí, efectivamente, como aparece en el mensaje de este proyecto de ley presentado por el presidente de la República, porque hay que entender de que hoy día en Chile tanto el Parlamento como el presidente de la República tienen facultades legislativas. Y cuando presenta un proyecto, digamos, el primer mandatario se llama mensaje. Y en el mensaje efectivamente se señala que la crisis inflacionaria, los últimos años hemos tenido sumando una inflación cercana al 35-38%. El Banco Central tuvo que subir las tasas de interés, es decir, cuánto a mí me cuesta pedir dinero prestado a través de un crédito o un mutuo, para contener el aumento del costo de la vida hoy día en Chile. Y claramente el aumento del IPC, del índice cierto de precio al consumidor, influye en el aumento de la unidad de fomento y eso en definitiva también aumenta el precio de los costos en la construcción y por ende también el valor final. Ahora, desde este punto de vista, Dulce, yo considero que el Estado también debe hacerse cargo de establecer que cuando establece mayores impuestos o tributos a la intermediación de los bienes raíces, como por ejemplo la sobretasa en el caso que yo supere cierta cantidad de pesos chilenos digamos, en avalúo fiscal, o el impuesto al mayor valor en el caso de la compraventa de inmuebles o el IVA inmobiliario, también está afectando el valor final de las viviendas. Claro. Por lo tanto, el Estado tiene que ser responsable en qué sentido. Que si yo voy a subir impuestos para financiar determinadas acciones o derechos sociales como la pensión garantizada universal, a través de aumentar el tributo en la compraventa de los inmuebles, en definitiva estoy haciendo que el precio de las viviendas aumente para poder potenciar otros, ante lo cual hay que ser muy cuidadoso y tener una visión a largo plazo. Ahora, efectivamente, este proyecto de ley desde el punto de vista de establecer o intentar establecer una tasa máxima podría ser un aporte para el precio final de la compraventa de inmuebles a plazo. Ya, ahora, a ver, no sé si quiere entrar directamente en materia, quiero hacer primero un preámbulo, ¿ya? No, no, por favor, usted, aquí estoy aquí para servir. Sí, obviamente no todos tenemos el conocimiento de su profesión. Siendo abogado quizás tiene un poco más expertise en cuanto a cómo se llevan a cabo estos procesos, ¿cachai? Entonces
Mi pregunta va orientada a, listo, entendamos primero en el contexto donde estamos. Esto es un proyecto de ley que está recién siendo presentado. Ya estamos en la etapa del primer trámite constitucional. Y quiero entender primero, para luego entrar en materia, qué significa esto. O sea, porque yo veo que en las redes sociales la gente ya lo está dando muy por hecho. No, Ya está no, no, diciendo no. los requisitos y cómo lo voy a hacer y qué. Entonces, quiero primero aterrizar un poquito y entender en qué parte estamos, qué falta para que esto se convierta en una realidad. Usted es una pregunta brillante. En la Constitución Política de la República de Chile establece una serie de trámites desde la presentación de un proyecto de ley, en este caso a través de un mensaje, hasta su promulgación. Vamos a explicar. El presidente de la República presenta este proyecto, el cual se va a derivar a una comisión dentro de una de las cámaras, entendiendo que tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara Alta, entonces se ingresa a una comisión que lo más probable es que sea la Comisión de Vivienda. Ya, Ahí el presidente de la Comisión de Vivienda debe establecer o colocar el proyecto en tabla. Pero ojo, como hay otros proyectos que se están están en cola, tramitando, claro. tiene, efectivamente, están, digamos, no es que se va a revisar en, digamos, de inmediato, salvo que el presidente de la República establezca la urgencia. Ok, Es decir, a través de la Constitución es una potestad del primer mandatario decir, mira, yo creo que este proyecto se vea de inmediato o se vea dentro de un plazo que es bastante perentorio o corto. Eso podría suceder, pero dejaríamos los otros proyectos de ver para discutir esto. claro. Si este es el caso que el presidente establezca la urgencia en este proyecto de ley, se debe discutir. Y es la propia comisión, en este caso la de vivienda, que pensamos que sea así, quien lo puede discutir. Y esto se puede demorar un mes, se puede demorar 2 meses, se puede demorar 3 meses, dependiendo, ¿cierto?, si hay o no urgencia, se puede demorar 6 meses, se puede demorar un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, dependiendo del trabajo. Y después que una de las cámaras eh, avance y apruebe este proyecto dentro de la comisión, esto después se tiene que ver en sala. Es decir, que todos los parlamentarios de esa Cámara deberán Vota. realizarle, digamos, aprobarlo, rechazarlo, Mm. o se establece un plazo de indicaciones, es decir, para que los mismos parlamentarios puedan solicitar modificaciones y eso se tiene que discutir, puede volver a la comisión y después se tiene que aprobar en sala. Y después de la primera cámara, que asumo que va a ser que es la Cámara de Diputados, después la Cámara Alta o la Cámara Revisora, que es el Senado, deberá a su vez estudiar el proyecto, va a comisión, se hacen indicaciones, posteriormente se aprueba por la comisión y después pasa a sala para seguir el mismo procedimiento. Por lo tanto, en cualquiera de los casos nos encontraríamos ante un mínimo de meses a efectos de que esto sea una realidad y si no de años, dependiendo de las urgencias como señalaba y también de la forma en que se vaya a tramitar. Y por eso se llama primer trámite constitucional, porque el presidente presenta, como dijimos, este mensaje, este proyecto, y posteriormente se debate y una vez que pasa a la segunda cámara nos encontramos ante el segundo trámite constitucional y posteriormente viene la promulgación por parte del presidente de la República como ley y su respectiva publicación en el diario oficial. Y desde ese momento se entenderá que es una ley de la República. Por lo tanto, a todas las personas que están entregando información debemos ser responsables sobre este punto. Ya, excelente. Entonces, tenemos que todavía no hay ninguna certeza de que esto se vaya a concretar, ni tampoco certeza en los tiempos que va a tomar concretarlo en el caso de que sea. Correcto. Ahora bien, entrando ya un poquito más en materia, según lo que yo pude según lo que yo pude leer, vi que el proyecto tiene su gran foco en tratar de bajar hasta 60 puntos base la tasa hipotecaria. 60 puntos, sí, base. Lo siento, Ah, no sí, son mis... correcto. No, no se preocupe, aprendemos juntos. Ya, entonces, esto en términos sencillos, ¿qué significa? Porque pareciera que no están colocándome un tope. Por lo que yo entendí, no es como, bueno, a partir de ahora las tasas no van a poder superar el 4%. No fue lo que yo entendí. Al parecer quieren tratar de subsidiar hasta 60 puntos. Ese hasta no sabemos qué tanto vaya a fluctuar,
pero esto en la práctica, ¿cómo lo lee un ciudadano común? Mire, desde el punto de vista de la técnica legislativa, la primera parte del proyecto están los considerandos en donde el Estado dice, ¿sabes qué? Hemos tenido una inflación importante, ha aumentado la tasa de interés, se han reducido en algunos casos por las diferentes instituciones, bancos, mutuarias, cajas de compensación, cooperativas de vivienda, etcétera, ¿cierto? Se han acortado los plazos que existen para que usted pueda optar a un crédito hipotecario, porque esta normativa es interna de las instituciones financieras. Es decir, hoy día el Estado no dice usted preste dinero a 40 años, sino que cada institución financiera dice, ¿sabe qué? Yo a usted le voy a prestar a 30 años, a 20 años, a 15 años. Entonces, el tema es que la media de los trabajadores chilenos dependientes no tiene ingresos de sobre 600.000 pesos. Y hoy día, de acuerdo a lo que indica la institución financiera, lo mínimo que yo debo ganar para optar, entre otros requisitos, a un crédito hipotecario es 1.300.000 pesos aproximadamente. Mm. Cada caso hay que analizarlo, hay que tener un buen historial crediticio, no hay que tener deudas en el mercado formal, no hay que tener un sobreendeudamiento, hay que tener, como decía, un buen historial, es decir, que se aconseja que usted use la tarjeta de crédito y la pague en tiempo y forma, se analizan si tiene algún otro activo, algún otros ingresos, etcétera. Ante lo cual hoy día las condiciones, producto de los antecedentes que hemos señalado principalmente en el tema de la inflación, y que del mercado financiero, digamos, no tiene tanta confianza hoy día en los usuarios, por eso aumentan los requisitos. Claro. Es una realidad. Hoy día efectivamente es más gravoso o es más complejo acceder a un crédito hipotecario para la clase media chilena. Ante lo cual lo que busca el Estado es que en el dividendo, es decir, lo que usted deba pagar mensualmente, el Estado va a subsidiarlo. Es decir, establecer un monto determinado para colaborar que la clase media pueda adquirir, ¿cierto?, su vivienda o su primer hogar. Esa es la intención de fondo. Pongamos un ejemplo. Si el dividendo a mí me va a salir en un monto mensual de 300.000 pesos, el Estado con este proyecto de ley lo que quiere es subsidiar parte de esos 300.000 pesos. Es decir, entregarle a usted, o más bien entregarle a la banca, porque esto debiera ser un trato directo entre el Estado y la Claro. banca, entregarle a usted el dinero para que su Quede menor. dividendo sea menor. Ese es uno de los objetivos centrales, digamos, de este proyecto. Sí, y me gusta de alguna manera porque se complementa un poco con el último proyecto que venía similar, que es el de la garantía del FOGAE el año pasado, de hecho. Se promulgó, lo sé porque yo pude acceder a ese beneficio. En realidad no hubo Muy tanta bien. gente que lo logró, pero yo pude acceder al beneficio y en esa primera instancia recuerdo que la intención era facilitar un poco el tema de que la persona pudiera no tener tanto pie. En el fondo, en vez de que fuera el típico 20% que uno tenía que reunir, que ya las personas del común denominador se les estaba haciendo escabroso, bueno, el Estado en el fondo iba a ponerse como un garante para que pudiéramos pedir solo el 10% o dar solo el 10% de pie. Ahora, esto viene como a complementar quizás un poco porque, bueno, ya tengo por un lado la parte de quizás no tengo que dar un pie tan alto y ahora, bueno, estamos atacando otro punto que pareciera ser el tema de las tasas. Pero hay una diferencia bien interesante a mi punto de vista y es que en el caso anterior lo que el gobierno dio o se puso fue como garante. Ok, tú tienes que pagar tus cuestiones, todo, pero yo frente al banco me voy a poner como red de seguridad. Si tú dejas de pagar, bueno, yo le pago al banco, etcétera, etcétera, y después yo me entiendo contigo, ¿ya? Pero en este caso, este proyecto al parecer es efectivamente un subsidio, porque en el anterior la gente tenía la duda si, bueno, es que el gobierno, y se entendía y leía así, el gobierno me está subsidiando el 10%, no, el gobierno solo se está poniendo como garante para que la banca acceda a financiarte el 90%. Pero en este Correcto. caso, las tasas al parecer sí parece que van a ser subsidiadas. Va a haber un elemento ahí de inyección de plata
para que las tasas bajen y el dividendo sea más accesible. ¿Es esto Claro, más o aquí, menos? aquí hay dos cositas que las voy a anotar para que no se me olviden que son relevantes. Primero, comentarle, como usted bien sabe, porque usted fue una gran alumna de nuestros cursos inmobiliarios exitosos, nuestro curso avanzado de corretaje de propiedad. Primero que todo, hay que señalar, porque de esto hay muy poca información, y las personas que entregan o realizan contenido, hay que ser prolijo. Me voy a explicar. Ahora, unos 10 años atrás, la ex superintendencia de bancos e instituciones financieras aumentó, porque ellos tienen potestad reglamentaria, pueden dictar normas que son vinculantes o obligatorias para todos los usuarios del sistema, estableció el aumento del pie de entrada o lo que yo estoy pagando al inicio para comprarme, digamos, un inmueble, lo aumentó de un 10 a un 20%. La ex super de bancos hoy día no existe porque se fusionó junto a otra institución con la Comisión de Mercados para el Mercado Financiero. Ok, Entonces, esto tiene una razón de ser. La institucionalidad estatal financiera dijo, yo voy a propiciar que las personas sean más llanas al ahorro y voy a subir de un 10 a un 20%. ¿Con qué objetivo? Esto tiene un objetivo en beneficio del usuario. ok, Si usted paga un 20% de pie, va a pagar un precio final en la última cuota durante todo el proceso menor, hipotecario menor, porque claro, los intereses van a ser menores, la cantidad que usted tenga que pagar por seguro contra incendios, claro. sismo y otros también va a ser menor. Ahora, una vez que sale esta normativa, la industria inmobiliaria, las constructoras y los primeros vendedores dijeron, mira, las personas lamentablemente son muy pocas ibas al ahorro, ante lo cual vamos a inventar alguna fórmula en donde la persona no tenga que ahorrar un 20% para pagar el pie de entrada, y de ahí nacen los famosos bonopies, nace y también un financiamiento de un 85, 90, 95 y en algunos casos un 100%. Y esta situación es en beneficio de la persona que va a comprar. La institucionalidad financiera no ha dicho nada en el trasfondo de prohibirlas o de iniciar procesos investigativos y o sancionatorios en contra de aquellos por no cumplir con esta normativa existente, en el cual he buscado información, pero me comprometo a hacerlo, de pedir un oficio a la Comisión del Mercado Financiero a través de una comisión del Parlamento, la Comisión de Economía y o de Vivienda, para que nos informen sobre la vigencia de esto y también sobre la fiscalización. Ahora, el punto acá sobre el tema del pie de entrada es que efectivamente hoy día el ahorro no es una herramienta muy utilizada. Y en segundo lugar, efectivamente la diferencia que usted señala es correcto, porque en el primer instrumento que usted nos explicó, efectivamente el Estado es un codeudor solidario o un garante del cumplimiento, y en esta nueva proyección o alternativa o proyecto de ley ya presentado, el Estado lo que quiere es reducir su dividendo. Por lo tanto, no es que sea digamos, un tope o una cortapisa desde el punto de vista de un máximo que usted va a tener que pagar por interés, sino por el contrario, lo que quiere es que se pague menos entregando el subsidio por parte del Estado. Y ese subsidio dulce, como usted bien lo sabe, va a ser financiado a través de los tributos. Y hemos visto que cada año hemos tenido reforma tributaria, inclusive una que está en actual tramitación. Por lo tanto, insisto que hay que hacer una proyección a mediano y largo plazo respecto del tema de los ingresos del Estado. El Estado principalmente puede tener dos vías para poder costear sus determinadas actividades, funcionamiento y acciones y derechos sociales. Una es la solicitud de créditos internacionales, o lo que se denomina deuda externa, y la principal es a través de los tributos, que es el término genérico. Recaudación. Claro, para tener, cierto, la recaudación fiscal. Por lo tanto, en ese sentido hay que ver en cuánto se va a beneficiar el usuario o consumidor final y de dónde vamos a obtener el financiamiento para poder costear y que las personas puedan acceder, digamos, a su primera vivienda. Ya, perfecto. Sí, son temas que hay que poner todos en una balanza porque parece que lo que se va arreglando por un lado, si no se tiene muy en cuenta, se puede ir estropeando por el otro. Así que obviamente tiene que tener una mirada más general. Ahora bien, otra de las cositas que
me gustaría plantear acá para que tengamos más o menos idea de por dónde viene esto, es hacia quién va dirigido, ¿ya? Porque a diferencia de el FOGAES, que fue el proyecto anterior aprobado, ese estaba dirigido a personas que compraban inmuebles usados y Correcto. este está dirigido a personas que van a comprar inmuebles nuevos. En su Efectivamente. opinión, ¿cree que está bien así? ¿No deberían como abrirlo como para todo el mundo? ¿O hay una intención en su experiencia o en su opinión algo concreto por lo cual estemos apuntando solo a unidades nuevas? Mire, generalmente los proyectos de ley que presenta el Parlamento o el presidente de la República, con su potestad constitucional, son para constatar un hecho, dar solución a una necesidad o bien responder a grupos de interés de un sector de la industria económica, en este caso de la inmobiliaria. Nosotros nos encontramos por primera vez en la industria en Chile, desde que hay registros o estadísticas, de acuerdo a lo que ha señalado hace unos meses la Cámara Chilena de la Construcción, que hay más de 100.000 unidades nuevas disponibles para entrega inmediata para que usted escriture, compre el inmueble y pueda hacer uso de él. Entonces, habiendo aumentado la tasa de interés, sin perjuicio que los dos últimos meses o los tres Ha últimos bajado meses un poco. han ido reduciendo y se espera Ujú. que, de acuerdo a los índices macroeconómicos, también lo siga haciendo, pero esa es una potestad exclusiva del Banco Central. Uno tiene una opinión y el Banco Central, en definitiva, de acuerdo sobre todo a proteger o a mantener, digamos, una inflación baja, es quien dicta la tasa de interés y, como ha dicho el Banco Central siempre, ellos no dicen qué van a hacer, sino que simplemente ellos dictan la resolución, la normativa sobre este punto particular. Dicho eso, como hay tantas unidades de primeras vendedoras, constructoras inmobiliarias, a mí me da la impresión de que este proyecto de ley tiende a, de alguna forma, destrabar o colaborar a que esas unidades puedan ser adquiridas por el mercado. Porque efectivamente son viviendas nuevas, es decir, esto de acuerdo al proyecto no es para comprar oficinas, no es para comprar locales comerciales, ni bodegas, etcétera, sino que habla de viviendas de personas ciertos naturales. Idealmente se entiende del proyecto que sean primeros compradores porque no hay dinero para financiar a todos, por lo tanto también se establecen determinados requisitos. Entonces, en mi opinión, esto es para apoyar a la industria de las viviendas, entiéndase vivienda, casa, habitación o departamento, nuevas. Ahora, es, por eso es muy bueno ir a seminarios, capacitarse, etcétera. Yo asistía hace unos meses a un seminario, a un simposio, en donde la intención, lo que yo pude olfatear o lo que yo pude vislumbrar del sector privado, era que el Estado de Chile comprara estas unidades nuevas disponibles y las entregaran a arrendamiento o a la vez se buscara una fórmula intermedia en donde el Estado pudiera otorgar un crédito. Es decir, yo, Estado de Chile, compro, por ejemplo, 10.000 viviendas, 50.000 viviendas, las doy en arrendamiento a un sector de la población o en su efecto buscar alguna alternativa en donde el Estado también pudiera revender, no para obtener una utilidad, sino que tal vez para otorgar condiciones menos gravosas que las que actualmente hoy día existen para el mercado. Perfecto. Em, bueno, y otra cosita que no quiero que se me pase es que usted acaba de mencionar que este proyecto tiene la intención de favorecer a los primeros compradores. Entiendo que se refiere a personas que adquieren vivienda por primera vez. Pero hay una salvedad que creo que no es menor dejar de lado, que es que para estos, de los 50.000 subsidios que se pretenden entregar, solo hay 5.000 cupos reservados exclusivamente a los que van a hacer adquisición de vivienda por primera vez. Por lo tanto, se entiende que el resto no necesariamente tienen que ser viviendas de primera vez. Entonces, Entiendo. yo, Vamos, sí,
Vamos a analizarlo efectivamente porque de la lectura del proyecto se determinan de que se entregará por parte del Estado hasta 50.000 subsidios Ujú. a personas naturales o pueden ser empresas de conformidad a determinadas reglas que aparecen. Primera, que tiene que ser la primera venta sobre la vivienda y por eso nosotros hablamos de Unidades unidades nuevas nuevas. o La o de la primera inmobiliaria, venta. claro. Claro. En segundo lugar, es un proyecto, insistiremos en eso, ante lo cual Podemos. puede mutar, ¿cierto? Que el valor de la vivienda no supere las 4.000 UF, si usted quiere redondear, ¿cierto? 150 millones, 155 millones de pesos a la fecha de hoy día aproximadamente. Ujú. Y aparte debe haber cumplido esta persona, ya sea natural o jurídica, garantías de apoyo a la vivienda nueva. Ahora, aquí el proyecto de ley habla de personas naturales o jurídicas. Entonces, la pregunta es, ¿yo quiero potenciar la adquisición de una vivienda o también quiero potenciar la venta de estas unidades? Yo no tengo la respuesta. Después hay que cumplir con otros requisitos que están en normas anteriores y como usted efectivamente señala, hay 5.000 subsidios que se van a destinar exclusivamente a las personas naturales que cumplan con determinados requisitos que son copulativos y que significa en el texto, digamos, del proyecto de ley que tienen que cumplirse conjuntamente. Primero, que se trate de la primera venta, como dijimos. Segundo, que se trate de créditos para el financiamiento de primera vivienda y que el valor de la misma no supere las 3.000 unidades de fomento y además que tenga que cumplir con 3.000 o otros tres mil requisitos de un quinientos. sistema Perdón. integrado. ¿Perdón? 3.000 o 3.500. Mire, la norma que está habla de 3.000 unidades de fomento. Perfecto. El proyecto de ley, en la letra C de esta norma que estamos viendo, habla de 3.000 unidades de fomento. Ok. Después la persona tiene que, digamos, tiene que haber hecho un proceso administrativo y tiene que cumplir con el acceso a un programa de garantías de apoyo a la vivienda nueva y los demás requisitos que se establezcan en su oportunidad por la autoridad. Ya, perfecto. Bueno, de acá puedo, esta es mi opinión, pero lo que yo puedo rescatar es que pareciera que el foco principal de esta ley es destrabar un poco el stock de unidades nuevas que hay de parte de la inmobiliaria, porque si fuera un proyecto más para ayudar a las personas a que adquieran su primera vivienda, eh, fuera uno de los requisitos sine qua non. En este caso está bien abierta la posibilidad, incluso personas que quieran eh, hacer inversión inmobiliaria y comprar unidades nuevas a inmobiliarias, al parecer, siempre que no superen de 4.000 UF, lo van a poder hacer. Eso sin perjuicio de que no pudiesen acceder simultáneamente al programa FOGAES que habíamos visto anteriormente, porque se pisan un poco la cola, porque el otro sí tenían que ser para primera vivienda y en este caso, en este ejemplo no. Correcto. Mire, aquí lo que hace el Estado, entiéndase los diferentes poderes, en especial el legislativo y el poder ejecutivo, es intentar que las personas podamos tener acceso a la vivienda. Por lo tanto, se crean diferentes mecanismos para lograr ese objetivo. Si usted piensa las 3.000 UF o las 4.000 UF, la intención es aquellas personas que estamos dentro de la clase media y que podamos acceder a este beneficio que es diferente a los anteriores, ¿cierto? El que usted mencionó, al subsidio habitacional, dice relación a las personas que no han podido utilizar o no pueden utilizar producto de sus ingresos los dos anteriores, puedan también utilizar hoy día este subsidio para acceder a la vivienda. Ahora, yo creo que la intención del legislador en este punto, del ejecutivo legislador, es que la banca al momento de realizar el análisis de idoneidad financiero personal para otorgar un crédito hipotecario con garantía hipotecaria, es que, por ejemplo, si la persona no tiene ingresos suficientes, de acuerdo a este análisis que hace el departamento de riesgo y también los otros departamentos de la institución financiera para usted otorgarle un crédito, si usted no llega a cumplir con ese requisito, yo entiendo que con eso se está buscando hacer una ficción de que sí los cumple porque el Estado a usted le va a Le pone. entregar, ¿cierto? Piense usted lo siguiente.
Si usted tiene que pagar un dividendo de 400.000 pesos, tiene que ganar X cantidad de dinero, aparte de cumplir todos los otros requisitos que las propias instituciones han establecido como necesarios. Entonces, pongamos que usted tiene hoy día una capacidad de endeudamiento para pagar un arancel de 300.000 pesos. Y el Estado a usted le va a pagar 100.000, 80.000, digamos lo que se termine en su oportunidad, a través de la normativa, si llega a aprobarse, es para que la banca, a través de esta especie de ficción, haga que usted está cumpliendo ese requisito. Yo creo que ese fue el trasfondo, en las conversaciones previas a quienes, digamos, impulsaron este proyecto, y esa yo creo que va a ser hoy día su, digamos, su finalidad. Estupendo, profesor. Bueno, y la última preguntita que le quería hacer para ir cerrando un poquito el tema es, ¿cree usted que esta propuesta de ley afectaría el mercado de propiedades usadas, entendiendo que este va obviamente enfocado a las propiedades nuevas? ¿Cree que va a tener algún impacto o cómo ve usted que va a tener impacto en la compra o venta de unidades usadas? Hoy día, de acuerdo también al último informe de la Cámara Chilena de la Construcción, se requieren más de 1 millón de viviendas para suplir la demanda habitacional. Mm. Por ende, hoy día esa demanda de personas que necesitan un lugar donde vivir o que estén en mejores condiciones, o trasladarse, ¿cierto?, de un campamento o de un loteo o población irregular a una vivienda que cumpla con toda la normativa, es algo real. El tema del estancamiento que vivimos durante el 2024 y 2023 y 2022 fue netamente por un tema de los índices macroeconómicos o la situación de la economía en general que ya hemos analizado. Por lo tanto, hoy día no creo que se vaya a ver afectado el mercado de la vivienda usada en general, producto que se requieren hoy día más de 1 millón de viviendas. El tema es que el precio de estas ha aumentado muchísimo más de los ingresos de los habitantes de Chile. Y hay un informe muy interesante de CIPER que lo pueden buscar en su página web y lo pueden descargar, en donde habla sobre esto. Es decir, ha aumentado mucho más el valor de la renta mensual y del dividendo y o del precio final de un inmueble versus el aumento de los ingresos de los habitantes. Y eso se traduce, como en todas partes del mundo, Dulce, esto no solamente en Chile, en la concentración de la riqueza. Es decir, aquella persona que tiene capacidad de crédito, o tiene flujo de efectivo, o tiene dinero al contado, o como usted desea denominarlo, va a ir concentrando la riqueza, y el resto de las personas van a tener que continuar arrendando. Y eso es una lógica producto de múltiples factores, digamos, mucho más profundos, en orden a que muchas personas no pueden acceder a la banca formal. Y esto dice relación, Dulce, al tema de la educación financiera, porque si yo he tenido deudas en el mercado formal, harán 5 o 10 años, la misma banca o las instituciones me van a castigar o me van a impedir, no siempre, el acceso a algún tipo de crédito. Si yo estoy sobreendeudado o tengo otros factores de riesgo, va a ser más difícil que yo acceda a un determinado crédito. Por lo tanto, también acá no tan solo hay que analizar desde el punto de vista de la factibilidad de lo que puede ser este subsidio, sino también de la capacidad de ahorro, de inversión, de educarse y de tomar buenas decisiones que no traigan efectos secundarios en el futuro negativos hacia nuestro patrimonio y nuestra capacidad de crédito. Perfectamente, de acuerdo con usted, profesor. Sí, o sea, según lo que yo puedo ver, tal vez este proyecto, en el caso de que se logre aprobar, va a hacer que quizás personas o inversionistas de clase media tomen estas unidades que están actualmente estancadas para entrega inmediata por parte de las inmobiliarias y de alguna manera se coloquen en el mercado de arriendos y supla quizás un poco el tema habitacional, pero no necesariamente supla la compra de la primera vivienda para quizás la mayoría de los chilenos, que también pudiese ser otro objetivo interesante. Sí, efectivamente. Ahora, Dulce, este es un tema de trasfondo. Yo no tengo la respuesta.
Yo dejo la inquietud para quienes Opiniones dejamos no- acá. ¿cierto? Nos están viendo y escuchando. Es desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado. Hoy día pensaba, mientras me venía en micro desde mi casa a la oficina para poder tener esta conversación dulce, de la responsabilidad del Estado o cuál es la obligación del Estado para el tema del otorgamiento o la obtención de una vivienda. Y Lo yo hemos creo que en el discutido fondo, previamente. y yo creo que en el fondo este proyecto dice relación a colaborar a la clase media, porque muchas personas que están en la clase media y los países desarrollados o que apuntan al desarrollo son aquellas naciones donde la gran cantidad de sus habitantes están en la clase media, Mm. se sienten un poco desvalidos producto que el Estado, por ejemplo, le está otorgando determinados beneficios, viviendas, subsidios, eh, perdón, a un grupo de la población y no a otro. Claro. Entonces, dentro del desarrollo que nosotros debemos tener como nación, debemos compensar lo que hablábamos al principio, de pensar en el largo plazo y que Chile sea un país en donde pueda recibir mayor inversión extranjera, mayor turismo, porque como somos una economía pequeña, debemos obtener ingresos de otros estados, de otras naciones. Y con temas tan simples como mejorar nuestra organización, fortalecer nuestra economía y tener mucho cuidado con el tema de los tributos y los impuestos, porque no es la única manera de aumentar los ingresos de la nación, sino que también de la reorganización, del establecer parámetros claros respecto de la fiscalización y que aquellas personas que quieren imbuirse en política también no hagan para beneficio propio, como hemos visto en los cientos, sino miles de casos de corrupción en los últimos meses y años, en donde las personas han participado. Ustedes pueden verlo en la prensa, no pocas personas, sino decenas y cientos de ellas para enriquecimiento propio, entendiendo que el servicio público, como su nombre lo indica, es en servicio de la comunidad. Y sobre todo, Dulce, desde el punto de vista que la comunidad pueda entender de que es más importante adquirir la caña de pescar, es decir, cómo yo puedo generar mis propios ingresos a que el Estado me subsidie a mí en muchas de las actividades como está ocurriendo en Chile y en otras partes del mundo. Por lo tanto, estos mismos dineros pueden ser utilizados para crear la Universidad del Cobre, la Universidad del Litio, la Universidad del Emprendimiento, entregar herramientas para que las personas puedan adquirir otras habilidades o herramientas y eso dará para mucha conversación en el futuro. Pero esa es mi observación final, Dulce, y al final yo no tengo claridad de cuál es el rol del Estado respecto al tema de la vivienda, a quién le corresponde, quién puede, comillas, exigirla, ¿cierto? Porque si una parte de la población la exige, la pregunta es, ¿a todos les corresponderá ese derecho? Esa es una pregunta que dejo aquí planteada. Me parece, profesor, me parece. Bueno, me encanta sus palabras de cierre, recordarles a las personas que nos escuchan, que nos ven, que también hay una parte que nosotros tenemos que hacer y los que están viendo este tipo de contenido están haciendo su parte. Están, bueno, quizás no podemos cambiar toda la nación, pero podemos educarnos en lo que son los conocimientos inmobiliarios, bien sea para la adquisición de nuestra vivienda propia o como actividad comercial, pero hay un pasito que tenemos que dar nosotros, es nuestra propia responsabilidad. Yo creo que a través de la educación lo estamos haciendo, lo cual es bien importante. Felicidades a los que lo hacen. Eso. Profesor, Gracias, muchas Dulce. gracias entonces por acompañarnos en la tardecita de hoy. Gracias por ponernos a disposición sus conocimientos y las preguntas que iremos recopilando las estaremos ordenando por si es que se nos da la instancia de tener otro espacio como este para poder seguir resolviendo dudas. Un Muchas gracias, agrado Dulce. tenerlo por acá. Igualmente, Dios los bendiga a todos y nos vemos muy pronto. Igualmente.